Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Sumo Primero para Primero Básico. Saludos afectuosos en este inicio de la última semana del mes de octubre. Un día hermoso, amaneció por lo menos aquí en la quinta región. Espero que en el sur, que estuvo lloviendo, también haya mejorado un poco el tiempo. Y en Santiago y el norte siga el tiempo en buenas condiciones para todos, así es que un saludo nuevamente a todos los participantes, a todos los que se están conectando y la bienvenida a esta actividad. Hola, ¿Me escucho mejor así o me escucho mejor así? es que te escucháis con interferencia. Habla. ¿Interferencia? ¿Ahí? ¿Se escucha No, mejor así? no, no. Okay. Bien. Bueno, nuevamente les reitero el saludo, la bienvenida a todos. Estamos dando inicio en este momento a la tercera sesión sincrónica del curso Leo Primero. En la primera estuvimos revisando y trabajando con los contenidos y las temáticas de la unidad 1, número, primero. a cargo de... ¿Y qué dije yo? ¿Leo primero? Leo primero. Tú, Sumo Primero, ya. Es que... Perdón, me confundo. Entre los dos programas. Parecido. Ya. Son parecidos los nombres. Y me cortaron la inspiración. Bien, no, les contaba que tuvimos una primera sincrónica con el profesor Raimundo Olfos, precisamente para trabajar la primera unidad del curso que tenía que ver con el eje número. Con la cual también dimos inicio a esta actividad formativa. Luego nos juntamos para una segunda sesión sincrónica el día 9 de octubre, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Para trabajar inicio a la segunda sesión sincrónica. Nuevamente fue con Raimundo ese encuentro y ahí dimos inicio al trabajo de la unidad 2, operaciones, que estaba muy ligada también a la unidad 1. Y como Raimundo explicó ese día, ¿verdad? Tenía un foco en las operaciones y en esa temática en torno al trabajo con el eje. Hoy estamos en esta tercera unidad sincrónica para trabajar y dar inicio a la unidad número 3 del curso, que es de geometría, quien está a cargo de realizar la jornada de hoy y quien estuvo también en la preparación de los materiales y los recursos que se utilizaron fue la profesora Andrea Pizarro de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Andrea es doctora en didáctica de la matemática, está liderando académicamente el proyecto de Sumo Primero en terreno, por lo tanto, a lo mejor alguno de ustedes, ya si que está en el proyecto trabajando, la conoce, ha participado en alguna actividad o ha estado en algunos seminarios de Sumo Primero, donde Andrea ha estado moderando y exponiendo. Así es que le damos la bienvenida a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Jaime, gusto saludarte. Igual, y aquí ya sigue creciendo la audiencia para dar inicio a esta actividad. Así es que bienvenida Andrea y las dejo entonces y los dejo a todos quienes están participando de esta actividad con la sesión de hoy y nuevamente un fuerte abrazo para todos. Andrea. Yo quiero dejar un segundo de compartir para poder mirar a los profes. ¿Dónde puedo? La galería, ¿no? Para poder ver a todos. Aquí, como galería. Primero quiero saludarlos antes que comencemos. Gusto tenerlos a todos aquí reunidos. Ya somos casi 70.
Falta todavía que se integren algunos de ustedes, pero un gusto saludar y poder verlos, porque cuando uno proyecta no puede ver. Entonces primero quería saludarlos y verlos antes de que comenzáramos con la presentación. Va a haber un momento para hacer preguntas. Ahí, Jaime, pueden escribir en el chat. Somos muchos, así que es difícil poder atender las inquietudes de cada uno, pero lo importante es que si les queda alguna duda nos digan para que podamos interactuar y ir resolviéndolas a medida que yo vaya presentando. ¿Ya? Voy a comenzar, ¿les parece? Voy a compartir pantalla. Andrea, ¿me escuchas? Perfecto. Sabes que se te escucha mal, está entrecortado. ¿Podrías mejorar un poquito el audio, por favor? Sí, Andrea, quería decir lo mismo. Te escucháis así como con delay. Como que se corta, se golpea el audio. Entonces... Déjenme cambiarla, puede ser la internet. Voy a colocar internet desde el celular. A veces pasa eso cuando están malos los audífonos. No, estoy sin audífonos. Y después el fondo de pantalla puede ser que interfiera, ¿no? ¿Perdón? Cuando uno ocupa fondos de pantalla, como está en París, ella, a lo mejor es, ¿no? Oh, no sé, está muy lejos por eso. Muy lejos. Es buena observación. No sé si el fondo de pantalla, efectivamente, entiendo que a veces... Los niños me dijeron eso una vez, por eso... A veces consume, sí, porque te consume recursos y puede que por eso a lo mejor se escuche un poco mal. Oye, ¿les puedo dar un dato rosa para todos los que estamos trabajando desde la casa? Que a mí me lo regaló mi papá y que me sirvió mucho, que me regaló un cable que pongo en el computador y es de como 40.000 metros y lo dejo y lo pongo directo a la caja del internet. Y desde ahí nunca más me caí de hacer mis clases, ni nunca más me desconecté de nada. Así que como dato rosa, ya es que te puede servir. Gracias, Marcia. Es un súper buen dato porque uno, por ejemplo, uno está conectado por Wi-Fi al computador y con ese cable, que es un cable de red, ¿verdad? Te conectas por cable directamente al router, exacto. Y de esa manera la señal es mucho más... Exactamente, y es mucho más rápido, no te caes, te escuchas, no te escuchas ni siquiera entrecortado. Bueno, yo me compré este, y dato rosa también, no lo compre ni en el Comcenter ni en el Easy porque van a pagar un ojo en la cara. Cómprelo en los lugares donde venden artículos de electricidad porque les va a salir mucho más barato. Se los digo por experiencia porque busqué hasta que los encontramos. Así que, dato rosa. Es un súper buen dato porque te conectas directamente directamente, exactamente. Hay niños que apagan la cámara y dicen que apagando la cámara también funciona más rápido. También. Es que la cámara... Lo que pasa es que estaba viendo, Jaime, ¿cómo saca el fondo? Consume todo eso. Tiene que irse a... Andrea, donde dice video. ¿Detener video? Donde dice detener video. Hay una flechita ahí. Sí, mira, donde dice parar video en la cámara, si pinchas ahí en el menú desplegable, te va a salir... Elegir fondo virtual. Exactamente, y ahí no elijas ninguno. Claro, saco mi foto parisina. Ya sabemos que está en su casa. ¿Sí? En mi casa, sí. Te pillaron. Amor, estalla. En un momento de mucho estrés familiar y laboral, yo dije, me voy a ir a trabajar desde París. Así que, y puse el fondo parisino ahí para relajarme un poco. Me voy a ir a trabajar desde París. ¿Me escuchan mejor ahí o no? No, igual. No. Igual se escucha mal. Ya, espérenme, voy a cambiar el computador. Denme solo un minuto, voy a cambiar el computador. Denme un minuto. No, sí suele pasar, a veces a mí también me ha pasado, así que ya es parte de... Estamos casi a fin de año, así que ya estamos todos guateando. Todo permitido. Sí, todos con problemas de conectividad y todo, pero buenos datos el del cable. Sí, buenísimo. Mira, yo de repente, bueno, yo trabajo acá en el comedor de mi casa y tengo uno de 3 metros que me da de aquí al router que lo tengo al lado del televisor del living. Y mi papá me regaló otro de 8 metros, que cuando no quiero trabajar aquí, quiero trabajar en el dormitorio, hago lo mismo, pero me llevo del cable de ahí hasta el dormitorio y impecable. Sí, súper. Así que dato rosa. Sí, súper bien. Súper bien. Oye, bueno, mientras Andrea se conecta cambia su computador para mejorar el audio, en el aula...
voy a habilitar ahora la unidad 3, ¿ya? Del curso. No estaba habilitada hasta hoy día porque siempre la habilitamos al momento que iniciamos la sesión sincrónica. Les quería comentar que, al igual que en las unidades anteriores, terminada la sesión, el video de la sesión más la presentación va a quedar disponible para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan ver. Si es que alguien quiere repetir o quiere mirar con más detención, más detalle lo que se estuvo viendo y revisando en la sesión de hoy día. Y también, bueno, comentarles que hemos recibido algunas preguntas, algunas inquietudes respecto del tema de las microprácticas de la unidad 1, ¿verdad? Que había que desarrollar, no tanto con el tema de la participación en el foro de la unidad 2, pero sí con la micropráctica de la unidad 1. Y ahí la recomendación o la sugerencia, la observación importante que tengan en cuenta es que nosotros, si bien es cierto, los trabajos tienen fecha de entrega, obviamente si alguien tiene algún problema, tiene alguna dificultad, se puede comunicar con su tutor y, ¿verdad? Conversar si es posible, flexibilizarlo, aplazarlo, etc. ¿Ya? Aquí justo Claudia estaba escribiendo que tenía dudas acerca de la fecha de entrega de los trabajos porque no hay un calendario. Y en ese sentido, como les digo, la idea es que el plazo para entregar las actividades es cuando se cierra el módulo, ¿ya? O sea, no sé, hasta hoy día podían entregar o participar en el foro de la unidad 2. Pero, entendiendo el contexto y entendiendo la situación en que estamos, ¿verdad? En realidad, efectivamente, nosotros no le pusimos una fecha perentoria al trabajo, ¿verdad? O a la entrega de los trabajos, para que si alguien tiene alguna dificultad, se atrasa, lo pueda conversar con su tutor y lo pueda comunicar y lo pueda relevar y de esa manera ponerse al día a lo mejor más tarde. La idea nuestra es poder darle todas las facilidades para que todos logren y cumplan con las actividades del curso y puedan desarrollarlo de la mejor manera posible. Así que la invitación es que si alguien todavía tiene trabajos pendientes, no se desanime ni piense que por eso ya está fuera del curso. Tienen tiempo para ponerse al día, coordínense con su tutor. Si el tutor no se comunica, no les contesta, yo les voy a dejar aquí mi correo donde me pueden escribir, ¿verdad? Y nosotros le hacemos seguimiento a la inquietud o a la pregunta que ustedes tengan, ¿ya? Ah, perdón, le puse ahí solo el correo a una persona, no me fijé que estaba toda la reunión, ya, ahí sí. Ahí les dejo mi correo, si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, ¿verdad? Puede, como les digo, escribir a su tutor y también nos pueden escribir a nosotros para ver cómo le ayudamos y nos ponemos en contacto y lo ayudamos a resolver la duda que tenga. ¿Ya? Jaime, voy a apagar el computador, o sea, voy a encender desde el otro, pero quiero partir con la pregunta para que la vayan respondiendo. Vale. Oye, Andrea, pero ahora se escucha súper bien. ¿De verdad? Sí, se escucha bien. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ya. Es que yo prefiero porque tengo todos los programas aquí y está ya complicado porque el programa que vamos a utilizar no lo tengo en el otro computador. Ya, pero ahora sí. Pero de nuevo empezó a salpicotear. Así que yo parto con la actividad y mientras tanto tú dejáis todo listo. ¿Ya? Y te conectáis con los dos. Y ahí con el que esté mejor. Sí, voy a estar con los dos computadores. Ok, vale. Bueno, entonces, dicho este aviso de utilidad pública, les voy a compartir una actividad que queremos, con la cual queremos partir y comenzar hoy día, y que es una pregunta que tiene que ver precisamente con el tema que hoy nos convoca. ¿Ya? Ahí está, ahí le estoy compartiendo una pantalla.
No sé si antes habrán trabajado, habrán utilizado una herramienta que se llama Menti, ¿verdad? Que es una herramienta que permite registrar visualmente la opinión y el trabajo de grupos, ¿verdad? En una clase, les sirve para diagnosticar o para comprobar, ¿verdad? La comprensión de los temas que estén trabajando con sus estudiantes. Y nosotros tenemos una pregunta con la cual queremos partir la clase hoy día. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes hay que enseñar geometría? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál sería el principal propósito de por qué tenemos que enseñar geometría en la escuela? ¿Ya? Para participar en esto, con su respuesta, ustedes tienen que ir ahí donde dice www.menti.com y escribir el código que aquí le está apareciendo en la pantalla, que es, igual les voy a poner en el chat después el mensaje, y escribir entonces en la pantalla el código que, perdón, escribir ahí en Menti el código que ahí aparece, ¿verdad? Voy a copiarles la información. www.menti.com. Esa es la página web donde tienen que ingresar. Si están en un celular, lo hacen desde el celular, desde una pestaña del computador, de la que sea, y les va a pedir un código, y el código que tienen que ingresar es 7045673. Ese es el código que ustedes tienen que ingresar para poder participar de esta actividad. Entonces, es una actividad anónima, por lo tanto no la vamos a ver cuando estén escribiendo. Y perfecto, ahí ya estamos recibiendo las primeras respuestas y estamos mirando los primeros resultados. ¿Una sola palabra, Jaime? No, aquí en esta modalidad te puedes explayar y puedes escribir todo lo que... ¿Hay espacio para 3? ¿Era para 3 o no? No, porque esta es la donde tú vas escribiendo un párrafo, puedes escribir un párrafo completo. Son, si no me equivoco, 200 caracteres, creo que hasta los que te permite escribir. Sí, en realidad tampoco es así que pueden escribir una memoria, pero Son 250. 250 caracteres, sí, son 250 caracteres. Así que se pueden explayar un poquito más. Y ahí ya estamos viendo algunas de sus respuestas. ¿Ya volviste, Andrea? Sí, déjame entrar, por favor. Ah, ya, vale. Ah, ok, te tengo aquí en la... Estás con el de Julio. Voy a aparecerte doble. Sí, ¿con cuál te comparto? Con el de Julio te comparto el de coanfitrión. Ahí está, para que puedas compartir después la presentación. Ya, perfecto. Bueno, ahí, si ustedes se fijan, todo... ok. Espectacular. Aquí estoy. Vale. Ahí están ya las respuestas, Andrea, para que las puedas ir comentando. Ok. Fíjense ustedes ahí que hay distintas respuestas que estamos teniendo. ¿No me escucho con eco? ¿No? Un poco, pero dale nomás, está bien. Se escucha bien. No, pero voy a apagar el otro computador, porque el otro computador es que genera el eco. Ya. Como les decía, tenemos ahí las respuestas que ustedes nos están dando. Y en general, si ustedes se fijan, dice, para reconocer que todo tiene forma y ocupa un espacio, para desarrollar pensamiento lógico, para aprender que todo lo que nos rodea tiene diferentes formas y ocupa un lugar en el espacio, porque permite dimensionar y comprender nuestro entorno, lo que nos rodea y el espacio, para que nuestros estudiantes puedan interactuar con las formas que los rodean. Si se dan cuenta, lo que más está presente aquí tiene, mira, aquí hay otro, para desarrollar la percepción del espacio, para desarrollar los conceptos temporoespaciales, permite la percepción del espacio.
hay una persona que nos dice porque la geometría está en todo lo que nos rodea porque permite comprender las dimensiones que nos rodean. ¿Ya? Estos son como el a priori, antes que hagamos el taller, lo que ustedes creen que por qué se enseña la geometría o lo que ustedes hasta el momento consideran que es la importancia de enseñar la geometría. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. La idea de que ustedes conozcan y que conversemos sobre esto es para ver realmente después del taller si en algo se cambió un poco el por qué, los por qué que ustedes tienen para enseñar geometría. Voy a proyectar. Que estoy abriendo. Lamento los inconvenientes iniciales. No me había pasado antes. Una vez en clases me caí y seguí hablando y no me di cuenta que ya está, que mis alumnos no estaban en la sala. Eso es lo máximo que me ha pasado. Ya. Voy a proyectar. Ok. Estamos. El por qué, esa ya la respondimos. Y entonces, aquí hay una cosa súper importante, porque en general la geometría se ha enseñado y se ha relacionado con cuestiones métricas. Ustedes bien saben que el nombre de la geometría viene de geo y metría, que es la medida de la Tierra. Entonces, desde sus inicios la geometría se relacionó con cuestiones métricas, y entonces están los cálculos de perímetro, los cálculos de área y de volúmenes de forma geométrica, como centro de la enseñanza de la geometría, solo para desarrollar cálculos. No estoy diciendo esto que esté bien, sino que en general se ha enseñado de esa manera. Ahora, cuando nosotros abordamos las formas geométricas, tenemos formas de 0 dimensiones, de 1 dimensión, de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Solamente vamos a abordar la geometría euclidiana, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a quedar acá con las formas hasta 3 dimensiones. Cuando ustedes hablan de 0 dimensión, ¿ustedes saben a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién tiene 0 dimensión? El punto, por ejemplo. El punto. El punto es el objeto que tiene 0 dimensión. Muy bien. Una dimensión, estamos ahí con las rectas y todos sus Las líneas. ¿sí? Las líneas rectas. Entonces ahí ustedes van a tener, por ejemplo, los segmentos, los rayos, las rectas. Y en 2 dimensiones, Las figuras planas. Ángulos. claro, aquí ustedes tienen que tener la precaución cuando hablamos de 2 dimensiones, tenemos largo y ancho. Entonces, cuando estamos trabajando con las figuras geométricas, estamos hablando de 2 dimensiones. Y cuando hablamos de 3 dimensiones, estamos hablando de, lo podemos llamar cuerpos geométricos, lo podemos llamar sólidos, también se conoce con el nombre sólido, o de formas 3D. Se pueden mencionar de las 3 maneras. Todas las formas geométricas uno las podría nombrar con la dimensión que están representando. Por ejemplo, forma geométrica de 2 dimensiones, figuras geométricas. Si nosotros decimos figuras geométricas de 2 dimensiones, estamos hablando en forma redundante, porque las figuras geométricas son de 2 dimensiones. Pero también tenemos ahí las figuras geométricas. Una línea también es una figura geométrica, que es de 1 dimensión. Fíjense ustedes acá, que por otro lado, o sea, hablamos que por una parte estaba todo el énfasis en la parte métrica, pero también, por otro lado, está el énfasis en dar a conocer estas diferencias que hay entre las formas 3D, 2D y 1D, y las relaciones que hay entre ellos a través de dibujos. Entonces, por ejemplo, acá lo que ustedes ven es un cubo que está con un programa que vamos a ver después, se abre y se cierra, ¿de acuerdo? Uno puede estar ahí, explorar y manipular cuerpos geométricos, sobre todo con software, para poder estudiar cuando está la red o cuando está el cubo en su forma de 3 dimensiones. Y esto uno obviamente lo puede representar a través de dibujos. Y cuando alguien pide acceso se bloquea. Ya. No sé dónde ubicarlos para que
no se me vaya el PPT. Entonces, es fundamental reflexionar sobre las razones de por qué se enseña la geometría. Ustedes lo dijeron ahí cuando les hice la pregunta. La geometría la encontramos en nuestro entorno inmediato. O sea, si uno solamente mira la pieza donde está cada uno de nosotros, porque o ya sea en la casa o si alguno de ustedes está en su trabajo, uno puede darse cuenta que estamos con planos, podemos encontrar líneas, podemos mirar la intersección de dos líneas y decir ahí hay un punto. O sea, uno podría describir el lugar donde estamos cada uno de nosotros de manera geométrica. ¿Hay alguno que sienta que no puede describir dónde está de forma geométrica? Yo creo que no, ¿no es cierto? Por lo menos en el chat ninguno nos dice que no. Ahora, aquí es súper importante porque si el docente tiene plena conciencia de por qué enseña la geometría, estará en condiciones de tomar buenas decisiones para su enseñanza. Y cuando uno habla de tomar buenas decisiones, también está ligada a estas decisiones que nos ayudan a desarrollar el razonamiento matemático, no solo quedarnos en el mero cálculo. Y si lo miramos desde las bases curriculares, las bases nos declaran que este eje lo que tiene que hacer es reconocer, visualizar y dibujar figuras y describir las características y propiedades de las figuras 3D y las figuras 2D, en situaciones estáticas y dinámicas. La geometría que se estudia actualmente es una geometría dinámica, es una geometría donde el punto yo lo dibujo en una posición, pero tiene la posibilidad de desplazarse por todo el plano. Y entonces se entregan conceptos para entender la estructura del espacio y describir con un lenguaje más preciso lo que ya conocen de su entorno. Eso en cuanto a la geometría. Y en cuanto a la medición, que se aborda como dos ejes distintos, que es así, cuantificar objetos según sus características para poder compararlos y ordenarlos. Las características de los objetos ancho, largo, alto, peso, volumen, etcétera, permiten determinar medidas no estandarizadas. Una vez que los alumnos han desarrollado la habilidad de hacer estas mediciones, se espera que conozcan y dominen las unidades de medida estandarizadas. Se pretende que sean capaces de seleccionar y usar la unidad apropiada para medir tiempo, capacidad, distancia, peso, usando las herramientas específicas de acuerdo con el objeto de la medición. Esto está extraído desde los programas de estudio, tanto para lo que nos dice sobre la geometría como lo que nos dice de medición. Ahora, una pregunta para ustedes. Cuando yo les digo la palabra visualización, ¿a qué ustedes lo asocian? ¿A qué asocian la visualización? Jaime, ¿tú podrías leer la respuesta? Sí, imaginar. A la Observar. imaginación. Claro, ahí está. Ver la mente, observar, un esquema mental, mirar. Lo más recurrente es la imaginación, imaginar y observar en un todo, observar. Esos son los conceptos más recurrentes respecto de la visualización. Ok, muchas que están gracias. apareciendo aquí en el chat. Muy bien. Ahora, si yo les digo a ustedes, cierren los ojos e imagínense un paralelepípedo. ¿Pueden ver, cerrando los ojos, un paralelepípedo? ¿Hay alguien que me diga, no puedo verlo? ¿Y por qué? ¿Qué nos dicen? Todos, hasta ahora, todos se lo imaginan. Por ejemplo, dicen, sí me lo imagino en una caja de remedios. Muy bien. Claro, yo esta pregunta a mí me gusta mucho para que se entienda el concepto. Dime, Jaime, por favor. No, que también dicen, no lo veo, pero lo imagino, puedo imaginarlo. Sí. ¿Verdad? Claro. Hacen esa distinción. En un closet, en una caja de zapatos, en una caja de fósforo. Se lo imaginan y lo asocian con algo inmediatamente. Claro, ese proceso, muchas gracias Jaime, ese proceso se puede hacer porque ustedes saben que una representación de un paralelepípedo es una caja de leche, es una caja de remedio, es una caja de zapatos. Pero cuando el niño no sabe lo que es un paralelepípedo y ustedes le dicen cierre los ojos, imagínense un paralelepípedo,
las personas que no reconocen la forma no lo van a poder imaginar, porque nadie puede hacer una representación mental de algo que no conoce. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es conocer el objeto para poder hacer la representación mental. Entonces, si el niño no conoce el paralelepípedo, no va a poder hacer una representación mental del objeto. ¿Ya? Eso es bien interesante porque uno necesita reconocer el objeto para poder hacer la representación mental. Okay. Ahí. Y entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, ahí está la hoja y está la persona mirando la hoja. Y ahí se ve que observa, pero también se va a la representación, a la parte cognitiva, y hay todo un proceso ahí que se lleva a cabo. ¿Ya? Entonces la vamos a definir. Y Duval nos dijo en el año 2005 que el proceso de visualización se define como una conexión entre lo que se percibe de su representación y la imagen construida mentalmente a partir de ella. A eso entendemos con visualización. Entonces, cada vez que yo visualizo un objeto, hay una conexión entre lo que yo percibo y lo que yo estoy representando como una imagen que construyo aquí en mi cabeza. Hay una representación mental que está en mi cabeza. Yo no sé si de esta definición tienen alguna duda. ¿No? Y entonces, aquí hay habilidades que están puestas en juego. Por ejemplo, identificación visual. Es la habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto. Tenemos también la conservación de la percepción. Es la habilidad para reconocer que un objeto mantiene su forma aunque deje de verse total o parcialmente. También tenemos el reconocimiento de las posiciones en el espacio. Esta es la habilidad para relacionar la posición de los objetos con el observador o con otro objeto. Fíjense ustedes la importancia, o sea, aquí estamos hablando de que tenemos identificación visual, tenemos la conservación de la percepción y el reconocimiento de las posiciones en el espacio. Estas son algunas, pues son las que uno más destaca. Ahora, Duval también nos dice que hay distintas maneras de ver en geometría. Y estas maneras de ver son las que nos ayudan también a entender los procesos que se llevan a cabo en la enseñanza. Ninguna es más importante que la otra, pero hay algunas que promueven más el razonamiento matemático. No hay un orden jerárquico. No tengo que hacer una primero y otra después. ¿De acuerdo? Porque uno tiende a pensar que tiene que ir en algún orden. No. Duval lo único que nos dice, hay 4 maneras de ver, de ver en geometría y una quinta, que es la que vamos también a abordar. Y entonces él nos dice que el botánico reconoce las formas a partir de un contorno. Entonces, por ejemplo, la persona que trabaja desde lo botánico, lo que va a privilegiar es el reconocimiento visual de las formas, ¿ya? Pero aquí las propiedades no tienen ningún tipo de injerencia. Yo solamente reconozco, por ejemplo, cuando uno mira el entorno y reconoce los objetos. ¿Ya? Esa es una entrada botánica. Y es la entrada que por mucho tiempo se ha privilegiado y fue la que nos trabajó Piaget. ¿De acuerdo? Por otro lado, está la entrada del agrimensor. El agrimensor entra midiendo. O sea, aquí lo que hace es, puede estar midiendo en escala real o en una escala hecha más pequeña. Y aquí lo que hace es, mide sobre un dibujo, sobre un terreno, y por ejemplo calcula perímetros y área. Y aquí las propiedades son los criterios cogidos para poder hacer los cálculos. Por ejemplo, cuando hacemos el cálculo de un perímetro, o el cálculo de una área, o el cálculo de un volumen. Hay una fórmula, una propiedad que está puesta en juego ahí para poder hacer el cálculo. ¿Ya? El constructor, vimos el botánico, vimos el agrimensor. El constructor aquí tiene que descomponer formas en trazos que se construyen con instrumentos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadrado, yo necesito pensar, o pensemos en algo más sencillo todavía, un triángulo isósceles. Si yo quiero hacer un triángulo isósceles, yo tengo que pensar de qué manera geométricamente yo puedo construir un triángulo isósceles. Y entonces ahí lo que nosotros vamos a pensar es bajo qué condiciones yo tengo dos segmentos de igual medida.
Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos la circunferencia, que nosotros sabemos que todos los radios de la circunferencia son congruentes. Entonces, si yo dibujo una circunferencia y dibujo dos radios, y uno de los 3 puntos, yo sé que yo ahí voy a tener un triángulo isósceles, por la construcción que yo hice. ¿De acuerdo? Ese es el constructor, que primero piensa en las propiedades y dice, bueno, ¿bajo qué condiciones yo puedo construir esta figura que me están pidiendo? Entonces, recurre a trazos auxiliares para llegar a una figura final, que en este caso es el triángulo isósceles. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Aquí lo importante que cuando uno está trabajando como constructor, dice pautas de un orden de construcción. Entonces, claro, yo necesito primero tener claro qué propiedad es la que voy a ocupar, qué construcción voy a hacer primero, y entonces hay toda una secuencia geométrica para poder hacer una construcción. Jaime, ¿hay alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? No, no hay preguntas hasta ahora. Ya. ¿Todo bien? Sí, Ya. sí, no, Y el no. inventor transforma formas las unas en las otras. Y entonces acá, lo que hace el inventor, uno le hace una pregunta, ya sea a ustedes o a los niños, y lo que hace el inventor es que hace transformaciones para poder encontrar. Aquí el inventor es el que resuelve problemas, ¿ya? Hace adecuaciones para poder llegar a una respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo partir con un solo corte de tijera un triángulo de tal manera que se puedan ensamblar las dos piezas para formar un paralelogramo? ¿Cómo responderían esta pregunta que desarrolla un inventor? Les recuerdo que el paralelogramo es el cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos. Entonces, el triángulo... ¿Perdón? Ahí nos dice... En el chat. Sí, dicen acá, por ejemplo, doblándolas a la mitad, con una diagonal. Esas son algunas de las respuestas que están apareciendo. Claro, pero recuérdense que tenemos un triángulo, no es al revés. Tengo un triángulo cualquiera, no puede ser ningún caso particular. Tengo un triángulo cualquiera y ese triángulo cualquiera es el que yo quiero transformarlo en un paralelogramo, con un solo corte de tijera. Entonces, en el triángulo no tenemos diagonales. Por la mitad. Esa de las respuestas que van hasta ahora es la que va a ganar. Hay que cortarlo por la mitad. El triángulo por la mitad. Sí. Aquí hay otra respuesta de Marcelo, nos dice, con un equilátero, cortar por la altura. Se puede cortar por la altura, por su altura. Claro. Ya, pero ahí está tomando un caso particular. Tiene que ser un triángulo cualquiera. Claro, en este caso sea equilátero. Claro, el equilátero es aquel que tiene sus 3 lados congruentes. Necesitamos un triángulo cualquiera. ¿Hay alguno que lo haya podido hacer? ¿Que nos pueda mostrar lo que hizo? Más respuestas, dicen, debiera ser desde una punta a la mitad opuesta o trazar líneas equidistantes que formen ángulos rectos. El secreto está y lo que necesitamos es formar un paralelogramo. Entonces nos tenemos que asegurar de tener lados paralelos, dos pares de lados paralelos. Entonces, ¿qué nos garantiza tener 2 pares de lados paralelos? Por las medianas, por los puntos medios del triángulo. ¿Ya? Y ahí, ¿quién está hablando? No escuché. Jorge. Jorge, ¿por qué las medianas nos podrían ayudar a construir el paralelogramo? Por las medianas,
cortando por las medianas, yo tengo lados paralelos. Claro, hay una propiedad ahí de las medianas que nos dice, muchas gracias Jorge, hay una propiedad de las medianas que nos dice que toda mediana es paralela al lado opuesto. Entonces, si yo dibujo o construyo la mediana de uno de los, o sea, encuentro los puntos medios de dos lados y hago la mediana, yo sé que ahí voy a tener lados paralelos. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos el triángulo cualquiera. Si I es punto medio y J es punto medio, entonces yo aquí invierto, porque fíjense cómo nos queda esta parte de abajo, nos queda un cuadrilátero. Y ahí vamos a pegarle ese triángulo de acá, invertimos y lo ponemos ahí. Y ahí tenemos el paralelogramo. Porque sabemos que nos va a quedar este de acá paralelo a ese, y este ya es paralelo a ese porque esta se hizo como mediana. Esta de acá es una mediana, entonces sabemos que es paralela a esta. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro, no es cierto? La respuesta de esta pregunta inventor. Esto es para ustedes, para hacerlo reflexionar a ustedes, no es una pregunta que se haga en primer ciclo a los niños, por si acaso. ¿No hay dudas? ¿Les quedó claro? ¿Queda claro por qué se transforma en un paralelogramo? Hasta aquí, sí, está súper, dicen que sí, está claro. Ya. Pero también, ojo, hay algunos comentarios que nos dicen, por ejemplo, que no es un tema de primer siglo o que, claro, igual Sí. le ha No, planteado no. alguna inquietud y alguna duda el tema. Claro, lo que pasa es que esta pregunta está pensada en ustedes para explicarle el ejemplo de un inventor y hacerlo a ustedes a reflexionar. Hay una cosa súper importante y que en eso hay que tomar conciencia. Los profesores, para poder desarrollar en los niños razonamiento matemático, tenemos que nosotros tener desarrollado el razonamiento matemático. Nadie puede enseñar lo que no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, yo generalmente trato de hacer preguntas en las cuales las desafío a los profes, porque si ustedes se dan cuenta que ya sea, hay dos razones por las cuales uno no puede enfrentar un problema. Puede ser porque no tengo los conocimientos necesarios para poder responderlo, porque este tema se ve en sexto básico y yo trabajo solo de primero o cuarto, o porque yo sé las propiedades, pero no sé cómo poner en juego las propiedades que me sé para poder resolver un problema. Si a ustedes les pasa eso, tienen que ver de qué manera lo abordan, porque la manera de desarrollar en los niños razonamiento matemático es teniéndolo uno. Entonces, esa es una invitación al desarrollo del razonamiento matemático. Ahora, ¿cómo se reconocen los objetos matemáticos representados en las figuras? Esto es súper, súper relevante porque hay que distinguir dos operaciones en lo que se designa por ver. Cuando nosotros decimos ver, lo asociamos solamente a una operación, pero lo que nos ha dicho Duval es que hay que distinguir en dos operaciones que se llevan a cabo. La primera, reconocer visualmente las formas, y la segunda, identificar los objetos que corresponden a las formas reconocidas. Y aquí es súper importante hacer el espacio cuando uno hace el tratamiento con los niños, que por una parte se aborde como dos operaciones distintas. No es lo mismo el reconocimiento visual que identificar. Entonces, lo que nos dice la investigación y lo que nos está señalando la literatura, que cuando nosotros estemos trabajando el reconocimiento de los objetos geométricos, tenemos que trabajar estas dos operaciones como operaciones distintas. Ahora, yo bien les había dicho que muy a menudo estas dos operaciones se perciben como si se tratara de una sola acción. Y el abordarla como una sola acción nos lleva a tener errores y también dificultades en el aprendizaje de la geometría. Fíjense ustedes acá que esta es la manera exigida por el razonamiento matemático. Este es un material que van a compartir con ustedes los tutores y que es un programa que se llama Poly, es un programa que está como demo hace mucho tiempo en la web, y uno puede imprimir las redes de los cuerpos, puede trabajar el cuerpo y mostrar cómo se construye y deconstruye la forma.
Y la manera que nos exige el razonamiento matemático es el de la deconstrucción. Fíjense ustedes lo que ocurre. Cuando uno trabaja con este programa, ahí lo está viendo en 2 dimensiones. Está viendo la red. Y ahí, si ustedes se fijan en la flechita, ahí yo la moví y la muevo de tal manera que se transforme en el cuerpo y se vaya abriendo y cerrando. Entonces, aquí es súper importante la deconstrucción de la forma. Que ellos se den cuenta, al trabajar con una caja, yo siempre aconsejo lo siguiente a mis estudiantes, una caja de remedio, ustedes de ejemplo delante me lo daban, pintar las caras. Ustedes pintan con témpera las caras y eso lo usan como estampilla. También está el calcar, que siempre se utiliza, y entonces los chicos se van a dar cuenta cómo están compuestos estos cuerpos geométricos. Entonces, cuando uno pinta cada una de las caras, uno puede ver, por ejemplo, que podemos tener rectángulos, cuadrados, y entonces estamos viendo las formas de 2 dimensiones que componen mi cuerpo, que tiene 3 dimensiones. Entonces, la manera exigida desde el razonamiento matemático es construir y deconstruir. Y eso significa que si yo tengo mi caja, se me puede haber dejado una caja mal. Si yo tengo una caja de remedios, abrir y desarmar la caja. O sea, yo tengo la caja completa, la armo, aquí tengo esto. El trabajar la construcción y deconstrucción de la forma es súper importante. Por ejemplo, aquí yo tengo esta caja, y esta caja, si yo la tengo completa, la estoy viendo como un cuerpo de 3 dimensiones. Pero cuando yo la desarmo, y la desarmo siguiendo, aquí está, la pestañita que tiene para pegar, al desarmarla, lo que yo tengo es la red. Entonces yo ahí lo veo como de 2 dimensiones. Pero no solamente me tengo que quedar en armar y desarmar, sino que yo vuelvo a armar para que volvamos a observar el objeto en 3 dimensiones y lo vuelvo a desarmar para observarlo en 2 dimensiones. Este trabajo se le llama deconstruir, construir y deconstruir. Y eso es lo que nos lleva a una muy buena manera de enseñar la forma geométrica. Construir y deconstruir la forma, ya sea con material concreto o con software. Y entonces acá yo les había... ¿Te muteaste, Andrea? Andrea, está el silenciada. micrófono apagado. Tienes tu micrófono apagado. Se te apagó el micrófono, Andrea. Ah, espérate, deja a ver si te lo puedo quitar yo de acá. ¿Y en qué momento Andrea, lo silencié? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, cuando ahora sí. apareció en esta actividad consiste en descomponer, ahí ya dejamos de escucharte. Ok, A muchas todo lo que gracias. explicaste antes del cubo se escucha. Muchas gracias. Ya. Dejé entrar a alguien y tengo que haber apretado el micrófono. Ya no voy a meter más la mano cuando alguien venga. No, yo lo veo, Andrea, tranquila. Sí, sí. Lo que les decía acá era que el de construir las dimensiones de las formas, lo importante acá que cuando uno arma y desarma la forma geométrica, lo que uno está ayudando ahí es la construcción y deconstrucción. Entonces, cuando uno descompone y compone, ya sea con software o con material concreto, uno está llevando a los chicos a la entrada que nos dicen que es la que más ayuda al razonamiento matemático, de construir las formas. Voy a volver a la presentación entera. Ahora, fíjense ustedes que cuando tenemos el cubo o la pirámide, lo que nosotros estamos haciendo ahí de 3 dimensiones lo estamos descomponiendo a 2 dimensiones. Entonces tenemos las 3 dimensiones y vamos a... está el cuerpo y lo que nosotros vamos a observar, si estamos hablando de la pirámide, los cuadrados y los triángulos. Ahora, cuando estamos con la desconfiguración o la deconstrucción de 2D a 1D,
estamos, por ejemplo, llevándonos de polígonos a segmentos, de rectas. Y cuando estamos haciendo de un D a 0D, estamos llevando las rectas a los puntos. Esto está sacado, estos son ejemplos del programa, fíjense, perdón, del texto no del programa, del texto escolar de primero básico. Si ustedes miran, ahí dice, utilicemos envases para hacer dibujos. Y lo que los chicos hicieron fue calcar los contornos de las caras. Y entonces el calcar los contornos de las caras los llevaron a tener ahí distintas formas de 2 dimensiones, que son las que después están pintando. Ese es un ejemplo del programa, del texto, voy a darle con el programa, un ejemplo del texto, y aquí hay otro, donde están trabajando, están trazando, uno puede hablar de trazar o de dibujar, y ahí tenemos los chicos que están con cajitas calcando o dibujando o trazando los contornos de cada uno de ellos. Yo no sé si hasta acá hay alguna duda. ¿No? ¿Sigo nomás? No, no hay duda, Ya. Andrea. Sí. No, todo Sí. claro. Sí. Ok. Hola, yo tengo una duda. Dime. Hola, mira, lo que pasa es que yo tenía entendido que las figuras 2D son aquellas que están dibujadas, o sea que yo no las puedo tomar, y las de 3D son los cuerpos que yo sí las puedo tomar. Entonces, al mostrarle al niño una caja de remedio desarmada, ahí me entró la duda, ¿eso sería 2 o 3D? Lo que pasa es que la caja de remedio desarmada es 2 dimensiones. Pero yo al estar ahí tocándola en el espacio... Sí. Lo que pasa es que ahí tenemos, cuando uno la toca, porque si tú te fijas, toda construcción tiene un espesor. Claro. Entonces uno podría decir, esto también es una forma 3D porque tiene espesor. Pero cuando tú la dibujas, cuando tú la dibujas en el cuaderno, o sea, cuando uno la toma abierta, sí, la está tomando como un plano. Ya. ¿Sí? Ahora, Sí, la okay. definición mejor que hay ahí es que cuando tú estás trabajando con una figura, con un cuerpo, tienes largo, ancho y alto. Y el alto. Y entonces hay 3 dimensiones que están puestas en juego. Claro, ahí en las 3D son las 3 dimensiones. Sí. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú tienes, es que pensando lo que se puede tocar o no se puede tocar, yo puedo tocar un segmento. Sí, pero es que esa red que tú tienes ahí está ocupando lugar en el espacio. Pero también Tiene ocupa volumen. lugar en el plano. Sí. Recuérdate que cuando hablamos de 3 dimensiones hay 3 planos que están interactuando. Entonces tú lo puedes mirar como 3D o lo puedes hablar como un objeto de 2 dimensiones. Ya. Una dimensión o de 0 dimensión. Ya. Ya, ok, gracias. Okay. No sé si te quedó bien claro, Claudia, o no te respondí 100% tu respuesta, o sea, lo que me estabas preguntando. Más o menos en realidad. Más o menos en realidad, pero al momento de enseñarlo me queda claro que al desarmarlo o tener una red tendrá que enseñarlo como 2D. Claro, ¿Cierto? lo que pasa es que ahí hay que hacerle esa precisión a los niños, porque, por ejemplo, cuando uno trabaja también con material concreto y uno dice, esta es una cara y esta cara es plana, y los niños lo miran y dicen, pero tiene espesor. No lo dicen en primero básico, pero sí te lo señalan en cuarto, en quinto básico, pero ahí uno les dice, uno está mirando solo la cara plana, porque para poder tener material concreto siempre va a tener espesor. En el caso de esta caja que yo desarmé, también tiene un espesor por muy chiquitito que sea, pero yo solo me quedo con la cara plana. Ya. Sí, me quedo. Ok. Gracias. De nada. Profesora, una consulta. ¿Sí? Yo trabajo con niños pequeños, mire, y la verdad es que
lo que me ha correspondido a mí en el curso, en los cursos que me toca hacerles clase, que yo les enseño solamente figuras 2D y 3D. Y yo les hago la distinción a ellos de que todo lo que está dibujado se llama figura. Y existen las figuras 2D y las 3D. Lo que tú puedes palpar afuera se llama cuerpo. ¿Es correcto? El problema, ¿sabes por qué no me gusta esa definición? Porque si tú te acercas a un cuerpo, el cuerpo, esto no se va a llamar segmento, tiene un nombre que se llama arista. Pero ¿Ya? el problema está que si uno lo mira solo como el segmento, uno podría decir, este es un segmento. Uno podría mirar solo cuando uno, por ejemplo, mira sobre su mesa, tienen la mesa. Claro, la mesa es un objeto 3D, pero yo solamente le estoy diciendo a los niños que miren la superficie de la mesa. Cuando yo me focalizo en la superficie de la mesa, estamos mirando el objeto de 2 dimensiones. Entonces, cuando yo miro el objeto de 2 dimensiones, yo digo, tiene 4 segmentos, y le paso el dedo. No estoy tomando el ancho para que sea toda la madera, sino que solo la superficie. Y yo puedo tocar los 4 segmentos que forman este rectángulo que es donde tengo apoyado mi computador. Ya lo entiendo, pero yo le puedo asegurar, fíjese, que los niños tienen la sensibilidad de observación para darse cuenta de lo que usted dijo hace un rato atrás, que todo material que compone los cuerpos tiene espesor. Sí. Y ellos lo que sí que yo también, para mí segmento es lo que está dibujado. En Claro, el el cuerpo segmento se se llama dibuja. arista. Sí, lo que pasa es que cuando uno lo lleva al contorno, o al entorno, más que el contorno, al entorno, uno lo que hace, finalmente, siempre el mundo que nos rodea es un mundo en 3 dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo en 3 dimensiones. Y si yo quiero describir este mundo en 3 dimensiones y quiero separarlo en partes, yo ahí puedo empezar a describir formas que son de 2 dimensiones. Lamentablemente nosotros le enseñamos en un mundo virtual. No, si no me digan nada, que para mí ha sido todo un problema enseñar geometría en este contexto a alumnos de la carrera, así que ni me lo recuerden, ha sido muy complejo. No ha sido fácil. No ha sido. Pero sería, es bueno enseñarle esa distinción a los niños, figuras 2D, 3D y lo otro. Si tú me preguntas a mí, lo he escuchado bastante, pero ningún reporte desde la investigación nos dice que esa es la entrada más aconsejable para enseñarle a los niños. Ya. Está más que nada en describir y el componer y descomponer. Pero tampoco les trae mayores conflictos si ustedes lo quieren enseñar así. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok. Voy a seguir. Les decía que los niveles de razonamiento geométrico que están presentes en primer ciclo. Entonces, el primero tiene que ver con la visualización o reconocimiento, que es lo que generalmente se trabaja. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente lo que es la visualización y el reconocimiento de la forma. Aquí estos niveles de razonamiento geométrico son de un matrimonio que es Van Hill. Entonces ellos nos dicen que en el primer nivel, el alumno que está en el primer nivel logra una percepción de las figuras de una manera global, sin descomponer las figuras en sus partes constituyentes. No existe un lenguaje suficiente para hacer la descripción y por lo tanto la descripción se realiza comparando la figura con objetos de la vida real o utilizando un lenguaje kinestésico. Entonces, fíjense ustedes que aquí es súper interesante el cómo se plantea, y me gusta mucho esta imagen porque uno mira un bosque. Entonces, nos está diciendo que hay una percepción de la figura de manera global, pero él no puede describir cómo está compuesto de manera geométrica la forma que le estamos mostrando. En cambio, en el nivel 2, que se conoce con el nivel de análisis, ahí puse de ejemplo las hojitas, porque en este nivel los estudiantes pueden descomponer la figura en sus partes constituyentes. En este nivel los niños y niñas ya tienen un lenguaje suficiente para poder realizar la descripción. Y entonces ellos pueden describir lo que están observando de manera
con un lenguaje de acuerdo a su edad, porque va a depender en qué curso esté cada niño, pero van a poder hacer la descripción de acuerdo al nivel que ellos se encuentren. Oye, sin ese código. Y ahora, les voy a volver a hacer la pregunta. Después de lo que hemos visto, ¿por qué enseñar la geometría? Jaime, ¿puedes tú proyectar el código? Porque este no es el código. Por favor. Ahí sí. Estaba hablando y estaba con el micrófono apagado. Estas son las respuestas que ustedes nos dieron hace un rato a por qué teníamos que enseñar geometría cuando comenzamos el curso. Entonces ahora, en la misma página de Menti y con el mismo código que ustedes están visualizando ahí, la idea es que nos comenten, ¿verdad? Después de lo visto y conversado y dialogado ahora, ¿por qué creen ustedes que hay que enseñar geometría? Y ahí está entonces menti.com y el código 7045673. Se los dejo en el chat para que todos lo puedan ver y puedan registrarlo si tienen alguna duda. Les dejo toda la información nuevamente. Sí, mientras ustedes responden, voy a estar mirando las respuestas. Buena observación, Vero, respecto, María Verónica Fernández, que una cosa es el mundo real y otra cosa es el mundo de las matemáticas, donde no tenemos espesor. La Vero nos pone Sí, acá en el chat, las figuras planas son abstractas en la vida real. Hay representaciones que se acercan porque siempre la vida real va a tener espesor, que es lo que yo les había señalado. Y en el mundo de la matemática abstracto no hay espesor. Con respecto a qué programa hay que enseñar virtualmente geometría, nosotros usamos el GeoGebra. Hay un programa que se llama GeoGebra que es de acceso gratuito y ustedes lo pueden trabajar en línea o descargarlo también desde el celular y desde el celular o desde el computador uno puede trabajar con el GeoGebra. Yo con mi estudiante estoy enseñando geometría, como les comentaba, y ahí hice una prueba y ahí me enteré que tengo estudiantes que el computador lo comparten con los hermanos y estuvieron dando la prueba sin computador y todo lo que estaban haciendo lo hacían desde el GeoGebra del celular. O sea, el GeoGebra también funciona en el celular, pero yo no me había dado cuenta que ellos que estaban desarrollando la prueba completa desde el celular, ya que eso es un poco más complejo cuando uno está trabajando la geometría. Ahora, el Poli, el que yo les mencionaba que van a trabajar con los tutores, es un programa que nos ayuda mucho para poder abordar los cuerpos geométricos. Entonces ahí, cuidado con trabajar más allá de lo que corresponde, porque son algunos cuerpos geométricos los que se trabajan de primero a cuarto básico, y en primero sobre todo, son muy poquitos. Entonces no vayan a empezar a mostrarles a los niños, porque hay algunos que es para llegar a hacer la construcción de una esfera. Entonces, claro, uno se puede entusiasmar y seguir mostrando muchos cuerpos, pero solamente hay que trabajar los que corresponden al nivel. Sí, eso es importante. Siempre hay que hacer la aclaración a los niños que son las vistas. Cuando uno está trabajando con los cuerpos geométricos, va a depender de dónde uno lo está mirando, es la vista que uno está obteniendo. Estamos viendo las respuestas que ustedes han puesto sobre, después de trabajar el taller, por qué enseñar la geometría. Súper bien la habilidad de visualizar, el pensamiento lógico y abstracto, eso ustedes ya lo habían puesto igual en la primera etapa. El desarrollar las habilidades visuales.
vivimos en un mundo que está en 3 dimensiones, entonces de esta manera el niño y niña comprende el entorno. Claro. Percibir formas y figuras en nuestra cotidianidad. El mundo que vivimos en 3 dimensiones, necesitamos conocer las formas que contiene el espacio. Sí, se mantiene eso sobre el que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Es súper importante eso, o sea, nosotros cuando observamos y miramos el mundo y lo que nos rodea con lentes geométricos, vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Y todo lo que vamos a hacer de construcción para poder llegar a las figuras geométricas y poder trabajar formas de 2, 1 o 0 dimensión, es porque estamos mirando este mundo con un lente distinto y estamos deconstruyendo formas, estamos deconstruyendo un cuerpo para poder mirar sus partes constituyentes. Sí. Ahí también, o sea, todas las respuestas están orientadas a lo mismo, a que estamos insertos en un mundo 3D que podemos visualizar, comprender, desarrollar razonamiento matemático. Es importante para orientarnos en el espacio, identificar y asociar formas, distancias, áreas, identificar figuras 3D, 2D y además todo lo que nos rodea está lleno de figuras y cuerpos geométricos. Sí, se repite eso completamente. Ahora, no se olviden la importancia del ver. No se olviden, fue a lo mejor muy rápido, pero la distinción del ver que nos hace Duval es súper importante porque son 2 acciones totalmente distintas y siempre se abordan como una sola. Voy a volver a mirarlos a ustedes. Creo que ahí está, se está repitiendo, Jaime. Están volviendo a ser las mismas. ¿O no? Soy yo la que estoy percibiendo que es la misma. No, porque se van moviendo las que han llegado 16 respuestas. Ya. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Ahí está. Yo no sé si les quedó alguna duda, si hay algo que quieran preguntar. El trabajar con palitos de maqueta y plasticinas también es muy bueno. ¿Ya? El armar las figuras, cada una de las caras como formas de 2D y después armar este objeto 3D, también les ayuda mucho a los chicos para poder comprender esta relación de 3D, 2D. Pero ahí también hay que hacer la salvedad que es una representación, porque cuando uno lo mira, el palo de maqueta tiene espesor y todo, entonces también tienden a confundirse con respecto de qué estamos hablando, de una forma de 3D o de 2D. ¿Ya? Pero el trabajar con los palitos de maqueta también ayuda bastante. Y el otro que ayuda bastante es trabajar con bombillas. Si ustedes trabajan, y sobre todo las bombillas sirven mucho para trabajar, no lo dije ahora en el taller como con profundización porque no se aborda en primer básico, pero el trabajar, por ejemplo, todas las inclusiones que hay en los polígonos, cuando uno trabaja, o particularmente los cuadriláteros, cuando uno trabaja en los triángulos, el trabajar con las bombillas articuladas nos permite ver todas las relaciones que hay. ¿Ya? Y por ejemplo, el rombo con el cuadrado, o sea, todas esas relaciones que hay entre los objetos con las bombillas, con lana entre medio, es muy bueno también. O sea, todo lo que los lleva a los chicos a poder reflexionar y a poder llegar a conclusiones les van a ayudar a desarrollar razonamiento matemático. Si ustedes le plantean solo tareas matemáticas, las cuales le están pidiendo calcule el área, calcule el perímetro, o solamente sean de cálculo, no están desarrollando en ellos razonamiento matemático, solamente el aplicar una propiedad. Ahora, el foco en primero básico tiene que ver con el trabajar las formas de 3 dimensiones. Y entonces este trabajo y que se aborda de las 3 dimensiones, lo importante es que ustedes ahí coloquen énfasis en el construir y deconstruir formas. Ya sea por las actividades que le propone el programa o trabajando ustedes con cajas que armen y desarmen y que tracen los contornos o que usen la caja como estampilla para poder también
ver de qué manera se componen cada una de cada uno de los cuerpos. Porque ningún niño podría construir la red, no están todavía preparados de los conocimientos que ellos tienen para hacer la construcción de una red, pero sí pueden con piezas que ustedes le pasen, porque lo otro también, pero ahí es más trabajo para ustedes, y desde la virtualidad es imposible, pero tener stock de distintas formas, y entonces ellos van sacando como los moldes, cuántos cuadrados necesito, cuántos rectángulos necesito para poder formar, por ejemplo, el paralelepípedo. O sea, ese también es una súper buena estrategia. Carolina. Hola, entonces desde esa, la última indicación que dio en cuanto, no sé, si tengo una pirámide, ¿ya? Por ejemplo, les muestro lo que es una pirámide, la figura, a qué se parece, qué sé yo. Usted estaba diciendo de que yo le puedo pasar a lo mejor un triángulo, que te estaba tratando haciendo la forma, el triángulo, y lo van formando, pero no es necesario que ellos formen que construyan la pirámide. Es que basta con que construyan y deconstruyan. O sea, tú le podrías pasar, ahí es más difícil porque cuando uno les pide a los niños que traigan de la casa distintos objetos de distintos cuerpos, nos van a aparecer los cilindros del confort, cajas de remedio y todo, pero pirámides, no hay muchas cajas que sean de forma de pirámide, ¿ya? Entonces ahí es un más trabajo para nosotros porque tendríamos que hacer una pirámide para que ellos armen y desarmen y puedan observar cómo está compuesto este cuerpo. ¿Ya? Ahora, con el Poli, con el programa que van a trabajar después con la tutoría, ustedes se van a dar cuenta que ahí el Poli les permite, por ejemplo, ahora que están trabajando desde la virtualidad, imprimir la red. Entonces, el niño, ustedes le pueden mandar la red ya hecha, no tienen que hacer la construcción de la red, ustedes la imprimen. Entonces, se recorta la red y se arma y se desarma. Entonces, todos los cuerpos geométricos en el Poli que se trabajan en primer ciclo están listos para ser impresos, las redes están ahí. Y si no, bueno, uno también las puede buscar en la web y hay redes que ya están hechas, pero no necesariamente hay que verificar ahí porque hay varias cosas que están en internet que no necesariamente están buenas. Yo no sé si ustedes han visto y han impreso alguna de esas redes y se han dado cuenta que están mal hechas. O sea, no porque esté en la web está bien hecha, entonces hay que tener mucho cuidado y cerciorarse que lo que están imprimiendo realmente puede, por ejemplo, permitir construir un cubo, perdón. Porque yo ya una vez imprimí una para verla y tenía 5 cuadrados y había uno que estaba mal hecho. Y entonces cuando uno quería armar, no funcionaba. Entonces, si ustedes ocupan una red que no funciona, obviamente la tarea con los niños no va a funcionar. Entonces, eso también es una precaución, no porque esté en la web está bien. Entonces, primero tenemos que verificar si el material que estamos usando de apoyo está bien. ¿Te quedó claro, Carolina? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, gracias. Sí, aquí. ¿Había alguien que hablar? Sí, yo. Dale. Hola, bueno, es más una idea. Yo a mis hijos les compré estos cuerpos, ya no son figuras, son cuerpos, pero tienen imanes. Sí. Entonces pueden armar, bueno, aquí no alcancé a encontrar ahora las figuras, pero ellas arman pirámides o arman, bueno, ellos no arman cuerpos geométricos, no me dicen, mira mamá, arma una pirámide, ellos arman casas, barcos, cohetes, no sé, mil cosas. Pero al menos yo los compré se los compré a ellos para jugar y los compré también para trabajar en clase en mi escuela como centros de aprendizaje, que todavía no he podido poner en práctica, obvio, por la pandemia, pero que pretendo trabajar con mi curso también cuando vuelva. Así que igual son súper buenos porque permite que los niños construyan y deconstruyan y tengan las piezas de lo que construyeron. Me gustó. ¿Y ese dónde lo compraste? Los chinos. Este lo compré en Chile, sí, lo compré en Chile. ¿Lo venden en AliExpress también? Viene, pero este lo compré por dato de una prima en una tienda que ella trabaja de cosas de como electrónica, de internet, muchas cosas así, y trajeron este juguete. Pero en Instagram hay una página que se llama Bring Toys, creo que, y los traen también. No son muy económicos, pero son tardes y tardes de entretención esto con los niños. O sea, es asegurado, más que las masitas Play-Doh. Así que son bien buenos. Buen dato.
Yo los había visto, pero no sabía que habían llegado acá. No los había, porque los materiales concretos que se venden en Chile son cuerpos que son con ensamblaje y otros que ya vienen listos y no se desarman, y otros que se pueden rellenar con agua, que tienen el espacio para poder trabajar el volumen. Y entonces ahí, esos son los que había visto, pero ese que tú estás mostrando no lo había visto afuera, no lo había visto acá. Mis hijos tienen dos tipos, este que es como con caras y otro que es solo el contorno, que son huecos aquí. Los otros son más chiquititos. Esos otros se los compré en Líder. Los compré en el supermercado Líder. Y esto, como les digo, los venden en hartas partes, cosa de buscar en internet. Y en China, en AliExpress, valen un poco más económicos y también, porque la idea es comprar muchas piezas. Yo les compré 60 de estos, que vienen muchas figuras y se les hacen poco. Entonces, igual, como les digo, el problema es que para trabajarlo pensando en contexto normal, para ser trabajado en el aula, nosotros necesitamos hacer grupos de 4 niños, máximo 6, para que manipulen material. Entonces, dependiendo de cuántos estudiantes ustedes tengan, es cuántas piezas, porque para poder armar cuerpo hay una cantidad mínima de piezas que se necesitan. Pero si haces centros de trabajo donde un grupo vaya a hacer esto y después le toque otra actividad, eso estaba pensando, tomar las piezas, porque 60 piezas, ¿cuántos cuerpos te permite construir? No sé, pero 60 piezas son, por ejemplo, 10 triángulos 10 triángulos equiláteros, 10 triángulos isósceles, 10 cuadrados. Ya. O sea, al menos te permite formar unos 4 cuerpos. ¿Qué más? 10 tiene otro cuadro. Más o menos. Al menos deberías formar unos 4 cuerpos. Claro, podría hacer 4 centros de trabajo donde vayan rotando y vayan formando una pirámide, un cubo, un paralelepípedo. Sí. Súper buen dato, María. Muchas gracias. Andrea, habían un par de preguntas que te quiero extender. Una que es práctica, si podía dar los nombres de los programas nuevamente. Sí, los voy a anotar en el chat. No, dámelos mejor, yo lo anoto, no te preocupes. Es que ya, el PolyPro. El PolyPro, ¿sí? Ese uno. Y el otro es el GeoGebra. Ok. Vale. Sí. Y ahí hay bastantes tutoriales para trabajar el GeoGebra. En la misma página del GeoGebra hay bastantes tutoriales para aprender a utilizarlo. Vale. Oye, hay una pregunta que hace Mónica, que es la siguiente. Dice, dentro de los objetivos de matemática, hay un objetivo que es el 15, que habla de las líneas curvas y rectas, y el 14 habla de las figuras en sí. Entonces, ¿es necesario primero abordar el objetivo 15, que habla de las líneas curvas y rectas, antes del 14? ¿O cómo abordar? Yo siempre, lo mejor siempre es trabajar primero lo que son las formas de 3 dimensiones. Y de ahí, y de las 3 dimensiones después irnos a las formas de 1 dimensión. Es mucho mejor así. ¿Ya? Pero si también lo parten al revés, comenzando por las líneas curvas y las líneas rectas, también, pero a mí me gusta mucho más el tratamiento desde la forma de 3 dimensiones. Ya. Ok, la otra pregunta, o más que pregunta en realidad, comentario, era que algo tenía que ver con lo que estás respondiendo recién, si se empezaba con 2D, 3D, un poco, pero ya lo contestaste, sí. Sí. Sí, es que tiene que ver con que el mundo en que vivimos, y eso lo señala la literatura, vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Entonces, cuando uno estudia geometría euclidiana de manera clásica, parte desde los axiomas, y uno va construyendo. De hecho, yo así lo enseño en la universidad, y construyo este mundo axiomático con mis estudiantes, ¿ya? Pero cuando uno le enseña a los niños, no es de la manera axiomática, sino que uno a los niños le enseña analizando y observando y describiendo el mundo que les rodea. Y entonces lo primero que el chico hace es observar el entorno, y en base a su observación, pero yo también puedo observar mi pieza y mirar las líneas que están compuestas pero lo que yo estoy observando cuando miro las líneas y busco rectas paralelas o rectas perpendiculares, lo que yo estoy mirando es un cuerpo. Entonces, por eso es bueno trabajarlo desde el cuerpo y después mirar las líneas, porque finalmente las líneas no están solas, están en un cuerpo geométrico. ¿Sí? Es esa, o sea, no es que me guste o no me guste más o menos, sino que tiene que ver
con que nosotros le estamos enseñando al niño a mirar este mundo que nos rodea con lentes geométricos. Entonces, cuando él observa la línea, está observando un cuerpo que tiene una arista, que puede ser curva o que puede ser una línea curva o una línea recta. No sé si... Ay, mira, Vero puso en el chat el GeoGebra. Ay, súper Vero. Sí. Eso. Y ahí le podríamos pedir a Marian que comparta lo de la página en el mismo chat, porque a todos nos interesa. Sí, la estoy buscando porque no sé exactamente cómo se llama, pero si no la encuentro ahora, la mando después al correo. Sí. O lo compartes con tu tutora y después, o tutor, y él después nos comparte a nosotros. Sí, ¿Alguna otra pregunta más? Eso. Si no hay más preguntas, dudas. Yo soy la tutora, Andrea, así que pero no se los voy a compartir. Solo es una información que vas a tener tú, no se vale. Yo se los voy a revender, sí. Claro, vendo la información. No va a importar un container con... Claro, voy a hacer un negocio, eso te faltó que dijeras eso. Voy a hacer una pyme, eso te faltó decir. No, voy a armar mi pyme, por eso no les voy a contar, ahí voy a negociar con Marian. Nos vamos a media. Verito dijo, voy a hacer una pyme de ventas de materiales didácticos. Profe, ya la encontré, así que ahí conversamos los dos. La pyme que van a hacer. También la venden en las grandes tiendas. Esta es una También pregunta. la venden en Almacenes París. Mire, Cristian nos dice que él lo trae de Iquique sin IVA. Salió competencia al tiro. Está muy buen dato, Cristian. El problema es que somos demasiados, tendrías que traerte mucho, vas a tener problemas en la aduana. Pero hay una pregunta que hace Janet que está... Sí, eso justamente estoy leyendo. Sí. Dice, ¿hasta qué figuras 3D debemos profundizar en primero básico? Nosotros debemos trabajar en primero, está el cubo, se trabaja la pirámide y se trabaja el cilindro. Y el cono también se puede trabajar en el armar y desarmar. El término para el epípedo en primero básico no se utiliza. Esos son los 4 cuerpos geométricos que nosotros podemos trabajar en primero básico. Y ahí hay que hacer la salvedad porque vienen con error desde pequeñitos respecto al cono de confort. Eso es bien, porque ellos miran el cilindro y le dicen cono. Y entonces se genera toda una confusión porque le vienen diciendo desde la casa. Le dicen, es el cono confort, y uno dice cilindro. Entonces esa corrección en cuanto a lenguaje es súper importante. Porque si no van a tener una confusión entre lo que es un cono y lo que es un cilindro. Una consulta. ¿Sí? Yo tengo entendido que el cilindro tiene 3 caras, ¿verdad? Lo que pasa es que el cilindro tú tienes, cuando uno tiene el cilindro, tenemos 2 circunferencias que están, sí, o 2 círculos, si ustedes quieren, si somos más precisos, que está compuesto, y tenemos una cara curva. Son 3 caras. Ya, pero el del confort es un tubo. Le faltan 2 caras. Claro, lo que pasa es que si tú, recuérdate que nosotros en la vida cotidiana, en matemática nosotros tenemos claro cómo está definido cada uno de los cuerpos, pero tú no vas a encontrar un cilindro o un cilindro confort que tenga puestas las caras, pero sí cuando uno lo mira están en vacío. Está el círculo. No está relleno, pero está. Ya. Los habría que hablarle entonces de caras imaginarias. Ya. Gracias. O sea, no es para explicar que ese es un cilindro. Entonces, los círculos, y uno podría hasta hacerle los círculos para poder pegárselo. Porque efectivamente cuando uno hace, si no tenemos solo la cara curva, no tenemos las caras que están cubriendo esos círculos. Estaban preguntando... Ustedes tienen clara la diferencia entre círculo y circunferencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Porque cuando hablamos del círculo es la línea curva plana y cerrada que equidista de un punto centro, entonces es solo la línea. En cambio, cuando hablamos de círculo es la región comprendida por la circunferencia. Quería hacer el área.
salvedad en lo que dijo el profesor del cono, o sea, del cilindro, si no tiene... Yo lo quería hacer un paralelo que lo comparáramos con un cubo. Con un cubo, si le sacamos una cara al cubo, o sea, ¿es o no es un cubo? Si le falta... ¿Entiendes? Si tuvieras un dado y le falta una caja abierta, le falta la tapa, o sea, para hacer un cubo tiene que tener la tapa, tiene que tener todas las caras. Sería lo mismo en el caso del cilindro, por eso es la idea de hacerle las dos tapitas, si no sería como que le falta algo. ¿Me explico? Sí. Sí. Gracias, Isabel. Sí, respecto al área, recuérdense que uno dice es la superficie encerrada. Cuando uno hace el cálculo de esa superficie, es lo que estamos midiendo es el área. Son precisiones de lenguaje solamente en todo caso, ¿no? Yo creo que creo que no hay más preguntas, voy a mirar el chat. No, aquí preguntaban por las 4, para recordarlas: cubo, cilindro, cono y... la pirámide. Pirámide. Es que a mí se me ha olvidado. Ya. Ahí las dejé en el chat puestas. Sí. Ahí estamos. Bueno, creo que no hay más preguntas, colegas, fue un gusto. Realmente fue un gusto haber compartido en este espacio virtual. Ya nos estamos acostumbrando cada vez más a trabajar de esta manera. Lamentablemente no nos queda otra por el momento. Ya nos encontraremos en la presencialidad, que a todos nos gusta mucho más. A mí me gusta mucho más trabajar con todos, aunque se puede trabajar con menos personas. Esto permite, en el seminario hemos tenido 4.000 personas al mismo tiempo, eso es un estadio. O sea, no podríamos tener una charla con 4.000 personas, pero el encontrarse de esta manera es la oportunidad que tenemos ahora y la manera de comunicarnos, así que tenemos que aprovecharla. Hay una compañera que parece que quería preguntar algo. ¿Perdón? Levantaba la mano Carolina. Yo, sí, la última, es que me quedé pensando Que en la esas vi. 4 figuras. Sí, ¿Ya? en esas 4 figuras. Siendo que el paralelepípedo es la figura más abundante en las cajas de regalo, en las cajas de remedio. ¿Por qué no se enseña en primero básico? Porque No, para es mí con ya... el nombre. Es con el nombre, Ah, ¿no? con el nombre. Sí, el Ya. nombre. Tampoco, pero Y se enseña ojo, como que prisma. el cubo es un paralelepípedo. Sí, Cuando tú trabajas el cubo, es un paralelepípedo. por el nombre. Por el nombre. ¿Sí? Ya. Ahora, ustedes Gracias. igual se lo pueden decir este es un paralelepípedo, pero igual es complejo para tan chiquititos hablar de paralelepípedo. ¿Sí? Pero las cajas de remedio y todo siempre se ocupan bastante. Pero el Ya, muchas concepto de gracias. paralelepípedo no se ve. Ya, gracias. Creo que ahí resolvimos todas las dudas, ¿sí? Un abrazo a cada uno, que tengan una muy buena semana y que en esta unidad les vaya muy bien. Y ahí que les vaya muy bien con el trabajo con el equipo del programa. Un gusto. Gracias. Que estén muy bien. Ok. Muchas Muy bien, profesores. Les dejé el dato. En Ripley venden las figuras geométricas con imanes. Les dejé el link por si acaso. Nos Esas son las interesa el dato de chiquititas. Iquique. El dato de Iquique me interesó. El que va a Iquique, que se contacte. Sí, El porque- de Ripley son las más chiquititas, tan caras, sí. sí, claro. Sí. Es lo que encontré porque había en el Mercado Libre en Argentina, en Son España. así, No esas son así, no son muy Miniatura. chiquititas. Entonces, Sí. esta es como Pregunta indiscreta, Marian, ¿cuánto te costaron? la de 60 piezas, 30.000 pesos. Ya. Y yo las comparto entre mis 3 hijos y hasta el momento no se han matado por la figura. Por ocuparla. Alcanza, Sí, pero para sabes que ellas no es 3 tan alcanza. caro porque las cajas que uno compra con material concreto de los cuerpos sale 20 y tanto cada caja. Y ahí tú tienes Sí. uno de cada uno. Miren, aquí Y más, y la de 100 costaba 60.000 pesos. En Ya. ese momento no tenía para la de 100, yo quería ya, la de 100. aquí le encontré el sitio. Hay un sitio que se llama www.rinconinfantil.cl y ahí tienen de distintas formas, tamaños, el bloque magnético con 60 piezas, y ahí hay hartos juegos. Vale 34.990 el bloque con 60 piezas. Sí, Yo creo que yo les puse arriba Brain Toys y ahí venden hasta que se pueden armar pistas para autos, vehículos, de todo. ¿Sí? Es una maravilla. Genial. sí, Sí. hay harta. Mira, hay otra caja aquí de 100 piezas que vale 50.000, de 32 piezas 24.000. Vean este sitio que se llama Rincón Infantil, ahí tienen varias opciones.
Hay harto material. Sí. Súper. Bueno, Buenos datos. Sí. Sí. En el chat, en todo caso, Marian en el chat puso el donde ella lo compró. Sí, no, puse la página de que yo lo sé donde venden, pero no son estos parecidos. Pero estos no, lo que pasa es que donde yo los compré no habían más. Pero estos, por ejemplo, habían unas actividades muy bonitas que uno en una caja de cartón le recortaba la figura, la embutía y la ponía al sol y se reflejaba la figura. En esa página menos que yo puse hay muchas ideas para trabajar que son muy bonitas. Lo único, antes que cortemos, la única observación que les hago es que tengan cuidado en el lenguaje, porque más de uno de ustedes me ha dicho figuras cuando están hablando de cuerpos. Entonces, cuando uno habla de cuerpos, se está hablando de 3 dimensiones, y cuando uno habla de figuras, las figuras también son de 1 y de 2 dimensiones. Entonces ahí, o uno habla de formas de 3 dimensiones, o uno habla de figuras. Pero cuando uno habla de figuras, se está refiriendo al cuadrado, al rectángulo. Ahí les compartí el dato del sitio web de Brain Toys y ahí tienen también o por lo menos aparece ahí en el catálogo los Imanix, así se llaman. Sí. El juego. Yo sé que en el programa aparece figuras 3D, pero frente a eso es como está en el programa y uno lo dice así, figuras 3D. Pero díganlo así, figuras 3D, porque si no, no saben si se están refiriendo a la figura de 2 dimensiones o a las 3. Es ambiguo cuando ustedes dicen figuras. Si lo viéramos desde la matemática, si ustedes dicen figuras geométricas no tendrían que precisar, pero dada la manera como lo presenta el programa de estudio, ustedes tienen que señalar si se están refiriendo a 3 dimensiones, 2 dimensiones. Eso. Me despido para que se puedan ir cada uno a seguir con sus labores. Que estén muy bien, un gusto. Muy bien. Gracias, Jaime, por todo. Ok, igual. Adiós a todos. Chao, muchas gracias. Que hayan servido y cualquier cosa ya están en comunicación con sus tutores, si no yo les dejé el correo para que nos puedan contactar. Consulta. Karina. Consulta, ¿esto queda grabado? Sí, terminado ahora. ¿Y se va a subir a la...? Y lo subimos en la pestaña, les puse por ahí, en la pestaña taller formativo de la unidad 3, ahí va a estar el video de la sesión de hoy. Ah, ya, ok, gracias. Bien, chao, que estén bien. yo en mi aula me veo más ratito. Adiós, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.